Muy buenos días, tardes o noches. Somos los estudiantes de la Universidad Arturo Michelena de la materia Teoría de Control 1 y el día de hoy le hablaremos sobre las acciones básicas de control. Nuestro grupo está conformado por Alejandro Santana, Diego Gil Izarra y mi persona, Vito Gilberto. Entonces, comencemos. Antes que todo debemos definir ciertos puntos como lo que es la acción básica. La acción básica lo entendemos como un proceso en la cual el controlador amplifica, integra o deriva la información de entrada o desarrolla una suma entre alguna de estas acciones que le acabo de nombrar. El controlador, por su parte, se encarga de comparar el valor real de la salida de una planta con la entrada de referencia, que es el valor que queremos obtener o el valor deseado, determinando así la desviación y produciendo una señal de control que reduciría la desviación a cero o a un valor pequeño. La manera en la cual el controlador de forma automática produce la señal de control es lo que denominaríamos como acción de control. La acción de control, por definición, es la característica, modo o algoritmo con la cual el controlador calcula la señal de salida al elemento final de control según la evolución de la variable del proceso y del valor deseado. Es importante que tengamos en cuenta que al escoger el tipo de controlador a utilizar dependería de las condiciones o restricciones preestablecidas para el sistema de control. El control como estructura tiene que son las modificaciones del lazo de control convencional para así mejorar el rechazo de perturbaciones, el mantenimiento de proporciones, la operación con varios objetos, con varios controladores o con varios actuadores. Como podemos ver aquí en pantalla, tenemos un diagrama de bloques característico de un sistema de control realimentado, donde podemos ver lo que es un controlador y una acción de control. En este diagrama de bloques está muy bien explicado. Aquí es donde actúan varios tipos de elementos, como lo que son las perturbaciones externas, las variables de consigna, los valores medidos, los medidores, el proceso, variables de salida, etc. Las acciones de control tienen influencia sobre los sistemas que vamos a trabajar, como por ejemplo la introducción de un controlador de tipo proporcional tiene influencia sobre las respuestas transitorias y permanentes, pero de una forma limitada. Las acciones de control de tipo proporcional integral tiene efecto sobre la respuesta transitoria, la cual es negativa, desmejorando así la estabilidad relativa del sistema a uno de lazo cerrado, tanto así que su efecto sobre la respuesta transitoria es una mejora radical. Cada tipo de acción de control es diferente, por lo tanto influye de una forma diferente. Este tema lo hablará el caballero Alejandro Santana, en la cual les toca los tipos de acciones de control. Entonces, pasaremos al siguiente tema. Acción de control encendido apagado, también conocida por sus siglas en inglés como acción de control on-off. Para esta acción de control, el elemento de actuación solo tiene dos posiciones fijas, que en la mayoría de los casos son apagado y encendido. Este control es relativamente simple y barato, por lo cual su uso es muy extendido en sistemas de control tanto industriales como domésticos. Si tenemos una señal de salida del controlador U pequeña de t y una señal de error E pequeña de t en el control de dos posiciones, la señal U pequeña de t permanece en un valor ya sea máximo o mínimo, dependiendo de si la señal de error es positiva o negativa. De este modo, U pequeña de t es igual a U mayúscula sub 1 para todo E pequeña de t mayor que 0, y U pequeña de t es igual a U mayúscula sub 2 para todo E pequeña de t menor que 0. En donde U mayúscula sub 1 y U mayúscula sub 2 son constantes. Por lo general el valor mínimo de U mayúscula sub 2 es 0 o menos U mayúscula sub 1. Acción de control encendido apagado con banda muerta. La brecha diferencial o banda muerta es el rango en el que debe moverse la señal de error
antes de que ocurra la conmutación. La banda provoca la salida del controlador U pequeña de t. Conserve su valor presente hasta que la señal de error se haya desplazado ligeramente más allá de cero. La banda muerta en el control encendido-apagado es usada con frecuencia para evitar una operación demasiado frecuente del mecanismo encendido-apagado. Para una acción de control encendido-apagado con banda muerta, la relación entre la salida del controlador U pequeña de t y la señal de error E pequeña de t es igual a U pequeña de t igual a U mayúscula sub 1 para todo E pequeña de t más B mayúscula medio mayor que 0. Y U pequeña de t es igual a U mayúscula sub 2 para todo E pequeña de t menos B mayúscula medio menor que 0, donde B mayúscula es la brecha diferencial. La magnitud de banda muerta debe determinarse a partir de consideraciones tales como la precisión requerida y la vida del componente, ya que la reducción de la banda diferencial aumenta la cantidad de conmutaciones de encendido y apagado por minuto y reduce la vida útil del componente. Acción de control proporcional. El controlador proporcional es en realidad un amplificador con ganancia ajustable. Este control reduce el tiempo de su vida, incrementa el sobretiro y reduce el error de estado estable. Acción de control integral. La acción de control integral se denomina control de reajuste o reset en un controlador integral. Acción de control proporcional integral. El control proporcional integral decrementa el tiempo de su vida, incrementa el sobreimpulso y el tiempo de estabilización y tiene el efecto de eliminar el error de estado estable, pero empeorará la respuesta transiente. El tiempo integral ajusta la acción de control, mientras que un cambio en el valor de K sub P afecta las partes integral y proporcional de la acción de control. El inverso del tiempo integral, T mayúscula sub I, se denomina velocidad de reajuste. La velocidad de reajuste es la cantidad de veces por minuto que se duplica la parte proporcional de la acción de control. La velocidad de reajuste se mide en términos de las repeticiones por minuto. Acción de control proporcional derivativo. El control proporcional derivativo reduce el sobreimpulso y el tiempo de estabilización, pero por lo cual tendrá el efecto de incrementar la estabilidad del sistema, mejorando la respuesta del sistema. La relación de un controlador proporcional derivativo de la salida U de t y la señal de error E de t viene dada por la ecuación U de t igual a K sub P de E pequeña de t más K sub P por T mayúscula sub D por la derivada de E pequeña de t en función del tiempo, en donde K sub P es la ganancia proporcional y T sub D es una constante denominada tiempo derivativo. La acción de control derivativo, en ocasiones llamada control de velocidad, ocurre donde la magnitud de salida del controlador es proporcional a la velocidad de cambio de la señal de error. El tiempo derivativo T mayúscula sub D es el intervalo de tiempo durante el cual la acción de la velocidad hace avanzar el efecto de la acción proporcional. La acción de control derivativo tiene un carácter de previsión. Sin embargo, es obvio que una acción de control derivativo nunca prevé una acción que nunca ha ocurrido. Aunque la acción de control derivativo tiene la ventaja de ser de previsión, tiene las desventajas de que amplifica las señales de ruido y puede provocar un efecto de saturación en el actuador. Acción de control proporcional integral derivativo. La combinación de una acción proporcional, una acción de control integral y una acción de control derivativo se denomina acción de control proporcional integral derivativo. Esta acción combinada tiene todas las ventajas de cada una de las tres acciones de control individuales. Compensador de adelanto de fase. El diseño de compensadores en un sistema de control se puede ver como un problema de diseño de filtros. Un filtro pasaaltas a menudo se denomina como un compensador de adelanto de fase, ya que este introduce fase positiva en el sistema en un intervalo de frecuencias. Compensador de atraso de fase. El efecto principal de la compensación en atraso es reducir la ganancia de alta frecuencia o acrecentar la atenuación, en tanto que el ángulo de fase decrece en la región de frecuencia baja a media o aumenta el atraso de fase. Asimismo, un compensador de atraso puede hacer que disminuya el ancho de banda del sistema y los márgenes de ganancia, y en general puede ocasionar que un sistema sea más lento. Generalmente se utiliza para mejorar el comportamiento en estado estacionario o el error posible o permisible
o la precisión del sistema. Error en régimen permanente. Se define como la diferencia o discrepancia entre el valor de referencia y el valor de la salida una vez alcanzado el equilibrio. Lo que queremos al regular el sistema es conseguir que el error valga cero. En ese momento la acción de control habrá llegado a su fin. El error en régimen permanente es deducir cuánto vale esta expresión en el infinito. Esto lo hacemos mediante el teorema del valor final. El error, como vemos, depende de la diferencia de R sub z y el tipo de sistema. El tipo de sistema se define como la cantidad de polos en z igual 1 en bucle abierto que tiene un sistema. Hay tres tipos de errores dependiendo de cómo son nuestras referencias: el error de posición, el error de velocidad y el error de aceleración. El error de posición se da cuando la entrada es un escalón. Cuando el sistema es de tipo 1 o superior, el coeficiente estático Kp del error de posición varía y el error de posición se hace cero. Error de velocidad se da cuando la entrada es una rampa. Error de aceleración se da cuando la entrada es una parábola. Un sistema se entiende por un conjunto ordenado de componentes relacionados entre sí, ya se trate de elementos materiales o conceptuales, dotados de una estructura, una composición y un entorno particulares. Se trata de un término que aplica a diversas áreas del saber, como la física, la biología, la informática o la computación. Los tipos de sistema se clasifican en dos grandes categorías. Sistemas conceptuales. Se trata de conjuntos ordenados e interrelacionados de conceptos e ideas, que pueden ser de cuatro tipos diferentes: individuos, predicados, conjuntos u operadores. Son de tipo abstracto e intangible. Sistemas materiales. Por el contrario, son tangibles, concretos y están compuestos de componentes físicos, es decir, cosas con propiedades específicas como la energía, historia, posición, entre otros. El teorema de Rose-Hurwitz sirve para analizar la estabilidad de los sistemas dinámicos. Básicamente, el teorema proporciona un criterio capaz de determinar en cuál semiplano, izquierdo o derecho del plano complejo, están localizadas las raíces del denominador de la función de transferencia y, en consecuencia, conocer si dicho sistema es estable o no. Si tras aplicar el criterio nos da como resultado que todos los polos están en el semiplano izquierdo, el sistema es estable. Pero si hay un mínimo de un polo en el semiplano derecho, el sistema es inestable. Para que un sistema sea estable, la ecuación característica tiene que cumplir cuatro criterios. El primero es que el polinomio en S de la ecuación se debe escribir ordenado. Este polinomio debe ser completo y todos los coeficientes tienen que ser distintos de cero. Segundo, si alguno de los coeficientes es nulo o negativo y hay coeficientes positivos, el sistema no es estable. Tercero, si todos los coeficientes son positivos, estos se ordenan en renglones y columnas de acuerdo al arreglo siguiente. Este arreglo debe tener tantas filas como número de términos del polinomio, y las dos primeras filas se llenan con coeficientes de la ecuación, tomando dichos coeficientes como pares e impares. Las incógnitas B, C, etc. se evalúan de la siguiente manera. Cuarto, el sistema será estable si en la primera columna de la tabla del Rowe no existen cambios de signo. Entonces, dicho esto, podemos entender que el criterio del Rose-Hurwitz plantea que el número de raíces de la ecuación con partes reales positivas es igual al número de cambios de signos de los coeficientes de la primera columna del arreglo. Y la condición necesaria y suficiente para que todas las raíces de la ecuación se encuentren en el semiplano izquierdo es que todos los coeficientes de la ecuación sean positivos y que todos los términos de la primera columna del arreglo tengan signo positivo. Veámoslos con algunos ejemplos. El primero, sea el polinomio s a la 4 más 2s a la 3 más 4s más 5 igual 0. Primero, se verifica que el polinomio esté ordenado. Segundo, si no existe algún coeficiente nulo o negativo en presencia de un coeficiente positivo. Entonces, tomando todos los coeficientes que son 1, 2, 0, 4 y 5, vemos que hay un coeficiente nulo, en este caso el 0. Eso quiere decir que existe una raíz o raíces imaginarias con parte real positiva
y en consecuente el sistema es inestable, ya que no se estaría cumpliendo el criterio número 2. Segundo ejemplo, sea el polinomio s a la 4 más 2s a la 3 menos 3s a la 2 más 4s más 5 igual 0. Tomando todos los coeficientes de la ecuación, que son 1, 2, menos 3, 4 y 5, observamos que hay un coeficiente negativo, en este caso el menos 3, en presencia de coeficientes positivos. Eso quiere decir que existe una raíz o raíces imaginarias con parte real positiva, y en consecuente el sistema es inestable, ya que tampoco se estaría cumpliendo el criterio número 2. Y debemos recordar que todos los coeficientes deben ser positivos, una condición necesaria pero no suficiente para la estabilidad de un sistema. Tercer ejemplo, sea el polinomio s a la 4 más 2s a la 3 más 3s a la 2 más 4s más 5 igual a 0. Tomando los coeficientes de la ecuación siendo 1, 2, 3, 4 y 5, vemos que todos los coeficientes son positivos y no nulos. Entonces procedemos a construir la tabla de Roth con los coeficientes de la función. Usando el arreglo del tercer criterio, nos queda que en la primera columna colocaremos todos los términos exponenciales de mayor a menor, siendo s a la 4, s a la 3, s a la 2, s a la 1 y s a la 0. Además nos dice que las dos primeras filas se llenan con los coeficientes de la ecuación tomándolos como pares e impares. Entonces, en la primera fila colocaremos los impares siendo 1, 3 y 5 y en la segunda fila los pares siendo 2 y 4. El resto serían las incógnitas b1, b2, c1 y d1. Entonces, para calcular las incógnitas utilizaremos la fórmula antes dada, quedando que b1 es igual a 6 menos 4 entre 2, dando como resultado 1, b2 igual a 10 entre 2, dando como resultado 5, c1 igual a 4 menos 10 entre 1, dando como resultado menos 6, y d1 igual a menos 30 entre menos 6, dando como resultado 5. Ya teniendo los valores de las incógnitas, se sustituyen y la tabla nos quedaría de la siguiente manera. Y como se puede observar, existen dos cambios de signo en los coeficientes, de más 1 a menos 6 y de menos 6 a más 5. Por lo tanto, este sistema es inestable porque posee dos polos positivos o con parte real positiva, y en este caso no se estaría cumpliendo el criterio número 4. A continuación presentaremos un ejemplo de los tipos de acciones de control en el programa de MATLAB y veremos cómo actúa al introducirlo en el sistema y lo simularemos. Como podemos observar aquí tenemos un diagrama de bloques de la acción de control de tipo proporcional, cuyos elementos son la consigna o el step, un comparador que es el primer sumador, la acción de control proporcional, un elemento final, la función de transferencia de primer orden, que sería la variable manipulada, y un medidor, el multiplexor, que sirve para comparar la consigna con la salida del sistema. Ahora veremos los valores que le damos a la acción de control proporcional. Tomaremos un valor de 0.1 para comenzar nuestra gráfica. Estos son los valores de la consigna. Actuará en un tiempo 1. Ahora veremos la gráfica. Ok, como podemos observar aquí, la raya amarilla es el valor de la consigna o el valor deseado que queremos obtener, que es el valor de 1, y la raya morada es la de la proporcionalidad de la acción de control. Ahora veremos que cambiando el valor de K sub C, más cerca estaremos del valor de la consigna. Tomaremos el valor de 2 y lo simularemos. Y como podemos observar, aquí es el valor de la consigna, la raya amarilla, y la raya morada es el valor de la acción de control de proporcionalidad. Como podemos observar,
con un valor de K sub C mayor nos acercamos mucho más al valor deseado. Y bueno, ahora introduciremos una perturbación y veremos cómo actúa. Bien, aquí tenemos nuestro diagrama de bloques con la perturbación ya agregada. Como podemos observar, aquí está la perturbación y la función de transferencia de la perturbación, que tiene un valor similar al del proceso. Bien, aquí agregamos otros elementos similares a los de arriba, solo que K sub C varía. Aquí tenemos un valor de 0.1 y el segundo va a tener un valor de K sub C de 5. La consigna tiene los mismos valores y la perturbación actuará en un tiempo 10. Ahora lo simularemos. Bien, aquí hacemos un zoom. La raya morada es cuando K sub C vale 0.1. Aquí tenemos el valor de la consigna, el valor deseado, la raya amarilla. Y la raya verde es cuando K sub C vale 5. Como podemos observar aquí, cuando aumentamos K sub C, estamos más cerca del valor deseado. En el tiempo 10 actúa la perturbación. Cuando K sub C vale 0.1, vemos que se desvía mucho más y está más alejado de la consigna, pero con K sub C igual a 5 vemos cómo, a pesar de que se desvía, está muy cerca del valor deseado de la consigna. Y pues aquí termina el ejemplo. Ahora pasaremos a un ejemplo de la acción de control de tipo proporcional integral. Como podemos ver, aquí sigue el mismo diagrama de bloques con la perturbación desde la proporcionalidad, pero aquí cambiamos la función de transferencia del proceso a 2s más 1. Pero todo sigue igual. El valor de K sub C vale 1 de la proporcionalidad. La perturbación actuará en un tiempo 10. Y la consigna sigue igual, en un tiempo 1. Pero ahora agregaríamos lo que es la acción de control de proporcionalidad integral. Y pues tomaremos valores de 2 y 1 para nuestra primera simulación. Como pueden ver, tiene los mismos valores de los elementos, solo que cambia la acción de control. Y veremos qué es lo que causa cada uno al introducirlo en un sistema. Ahora, vemos aquí, podemos observar la raya amarilla es el valor ideal de la consigna. La raya morada es de la acción de control de proporcionalidad. Y la raya azul es de la acción de control de proporcionalidad integral. Como podemos ver, elimina el offset y pues es capaz de llegar a un valor deseado. Cuando actúa la perturbación en un tiempo 10, la proporcionalidad se desvía de esa forma. Pero como podemos observar, en la proporcionalidad integral es proporcional a cierto tiempo con la perturbación, pero a medida que se mantiene el error, la integral va sumando la acción del controlador y por ende va eliminando el offset, como podemos ver aquí. Esto se debe a que al tratarse de un sistema de primer orden, el control integral aumenta el orden del sistema a una unidad
y pues el sistema no se vuelve inestable, pero si aumentamos mucho la constante de tiempo integral, tendremos oscilaciones, como veremos a continuación. Como vemos aquí, la respuesta del sistema es mucho más rápida que la anterior, pero como podemos ver aquí, tiene oscilaciones. Y vuelvo otra vez al valor deseado. Eso se debe a que partiríamos de un sistema de segundo orden inicialmente para valores bajos de efecto integral, que es sobreamortiguado, y pasamos a valores críticamente amortiguados y a subamortiguados. Pues aumentaremos un poco más el valor de I. Como puede ver, el sistema actúa mucho más rápido, vuelve a su valor ideal aquí, pero en la parte inicial, como tenemos menor amortiguamiento en el sistema, más oscilaciones tendremos. Y pues no conviene tener estos valores muy grandes si no queremos tener en la gráfica los sobrepicos característicos de un sistema de segundo orden subamortiguado. Entonces volveremos a poner una acción de integral 1. Si disminuimos el valor del integral, pues como vimos al principio, la respuesta será lenta, pero no habrá oscilaciones, y como podemos ver, llega al valor deseado de la consigna. Entonces, aquí el ejemplo. Bien, pasamos al siguiente ejemplo de las acciones de control. El siguiente controlador será uno de proporcional integral derivativo. En el diagrama de bloques cambiamos al sistema de transferencia 1 de segundo orden, tanto de la perturbación como el del proceso. Pero antes de simular la otra controlador, simularemos cómo actúan la acción de control de proporcionalidad integral en un sistema de segundo orden, con valores diferentes para que veamos la diferencia entre cada uno. Aquí pues vemos que la perturbación sigue igual, la consigna también. Ahora lo simulamos. Ahora, como podemos observar, aquí hay mucha oscilación, se desvía muchísimo, pero eso es debido al integral, más que todo. Vamos a observar que cambiamos aquí un poco los valores. Unos diferentes para ver la diferencia. Y pues aquí vemos que varían mucho más. Estos son los llamados por el efecto integral. Esto es lo de los picos sobreamortiguados, y pues los valores críticamente, como podemos ver, amortiguados son los picos característicos de una función de transferencia de segundo orden, y así es como actúa. Ahora procedemos a cambiar el controlador a uno de PID, de integral derivativo. Tomamos estos valores
proporcional integral. Aquí, como podemos observar, la raya morada es de la proporcionalidad integral. Vemos que se desvía muchísimo, pero el azul es el PID. Como podemos ver, disminuye muchísimo la oscilación, ya que puede aguantar más el valor de K sub C en caso de que aumente, y no afecta el sistema y hace que no tenga oscilaciones y estabilicemos mejor el sistema. Como podemos ver aquí, aumentamos mucho el valor de K sub C y no osciló mucho, como podemos ver con el proporcional integral. Como vemos aquí, pues el proceso se estabiliza con un PID. Lo malo del PID es que depende mucho de la variación de la respuesta en caso de que el sistema tenga ruido. Pero en un sistema ideal, pues se estabiliza el proceso, como podemos ver aquí. Y aquí termina nuestro ejemplo en el programa de MATLAB. Por lo tanto, muchísimas gracias por ver y esperemos que hayan aprendido lo que son las acciones básicas de control. Que pasen muy buenas noches, tardes o días. Hasta luego.